Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo video donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del lenguaje de programación Swift versión 3. Hasta el momento estuvimos viendo el cómo crear variables y constantes que podían almacenar distintos tipos de valores como ser números enteros, números en punto flotante, expresiones booleanas e incluso cadenas. Ahora bien, en ciertas oportunidades nosotros podríamos querer almacenar varios valores dentro de una sola variable y que esos valores incluso sean de diferentes tipos. ¿Para qué serviría esto? Por ejemplo, para hacer una representación de puntos en 2 dimensiones, representación de puntos en 3 dimensiones, representación de puntos en las dimensiones que quisiéramos, una representación de colores en RGB, la representación de, por ejemplo, un sistema de reportes de errores que nos diga el número de error y el mensaje del error. Y ahí tendríamos, por ejemplo, distintos tipos. Y acá es donde vamos a ver cómo hacerlo. Primero imaginemos que tenemos let x de tipo integer o entero que es igual a 10, let y de tipo entero que es igual a 20 y let z de tipo entero que es igual a 30. Entonces tenemos 10, 20, 30, todo muy bonito. Hasta ahora todo está funcionando bien. Y tenemos 3 variables o 3 constantes x, y z, cada uno con su valor de tipo entero. Ahora, si nosotros quisiéramos representar un número, por ejemplo, una posición o un punto en 3 dimensiones, tendríamos que hacer, por ejemplo, una constante let pos, pero no podemos meter las 3 en una. O sí, ahí es donde tenemos la opción de utilizar lo que son las tuplas. Una tupla es algo tan simple como escribir entre paréntesis lo que queremos guardar separados por comas. En este caso queremos guardar lo que es el 10, el 20 y el 30. Entonces tenemos let pos es igual a entre paréntesis 10, 20 y 30 separados por coma. Cada espacio es como pensarlo como un espacio para constante o variable. Entonces tenemos que en cada campo tenemos, por ejemplo, el primer campo el 10, el segundo campo el 20 y el tercer campo el 30. Como todo en Swift tiene un tipo y en este caso no es la excepción. Entonces, ¿cuál es el tipo de esto? Es tan simple como decir es una tupla o entre paréntesis esta colección de objetos de distinto tipo, en este caso justo coincide que son iguales, que es el primer campo es de tipo entero, el segundo campo es de tipo entero y el tercer campo es de tipo entero. Entonces nosotros podemos tener así y estamos todo muy bien. ¿Qué pasa ahora cuando queremos ver lo que hay dentro de pos? Hacemos print pos. Print pos nos da como resultado una tupla que tiene 10, 20 y 30. Ahora bien, nosotros, por ejemplo, podríamos tener este resultado y quisiéramos acceder a una sola de las componentes. ¿Cómo se accede? Mediante un índice. Como en computación y otros aspectos de la matemática, se trabaja también con lo que son el número o el sistema de conteo a partir de lo que es el número 0. No a partir del 1, no es como nosotros contamos 1, 2, 3, la computadora cuenta a partir del 0. Y esta no es la excepción. ¿Cómo accedemos? Mediante índices, es decir, el primer elemento va a tener el índice 0, el segundo elemento va a tener el índice 1 y el tercer elemento va a tener el índice 2. Es decir, el índice es un número menor a la posición en la que está. Si es primero es 0, si es segundo es 1, si es por ejemplo quinto es 4. Entonces, ¿cómo accedemos? A la tupla o a la constante en este caso que tiene la tupla, le ponemos un punto y ya incluso Xcode nos sugiere cuál es el posible resultado que queremos, algo que esté en el campo 0, en el 1 o en el 2. Vamos a nosotros elegir el campo 0. El campo 0 que tiene número 10, que nos imprime el número 10 exactamente. Nosotros si quisiéramos sumar, por ejemplo, los 3 campos, tendríamos que hacer pos en 0 más pos en 1 más pos en 2. Entonces pos en 0, pos en 1 y pos en 2 nos da como resultado 60. Que es 10 más 20 más 30, es 60. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, le pasamos pos en 3 en vez de pos en 2? Y acá es donde empezaríamos a tener problema de que justamente no tiene alcance. Tenemos a lo sumo 3 elementos y que el índice máximo es 2. Entonces hasta ahí vamos todo muy bien. Ahora, el tema es que acá tenemos que andar contando la cuestión de en qué posición está o en qué índice está. Swift también nos da la ventaja de hacer algo muy lindo, que es a cada campo darle un nombre para que nos sea más fácil de identificar. ¿Cómo hacemos eso? Antes de cada tipo, cuando hacemos la definición del tipo, le ponemos el nombre que le queremos dar, x, por ejemplo, 2 puntos de tipo entero,
le ponemos y dos puntos de tipo entero y queremos que también podamos acceder al z, que también va a ser de tipo entero. Ahora vamos a tratar de imprimir y vemos lo que ya nos empieza a sugerir Xcode. Pos en, y ya vemos que tiene X, Y y Z, ya no es 0, 1 y 2, porque ahora ya tienen un nombre. Si nosotros le borrásemos el nombre a alguno de estos, ya no sería válido y se accedería con el índice. Pero si no, se accede con estos nombres que son más accesibles. Uno se trabaja con lo que es sistemas coordenados en X, Y, Z, en esos tres ejes, es mucho más fácil accederlo pensando en X, Y, Z que pensando en 0, 1, 2. Imaginemos algo con 50 cosas y la verdad es más fácil accederlo con el nombre. Es algo mucho más descriptivo. Van a ser 50 cosas al fin, pero no hay que contarlo, no hay que saber, a ver, en la posición 45 tenía... No, ya no te importan las posiciones por cuestiones de que con esto ya podés accederlo. Y de hecho esto después permite cambiar el orden de ciertas cosas, o sea, da cierta flexibilidad y está bastante bueno. Así que por ahora no vamos a imprimir eso para mostrar que se podía hacer. E incluso se pueden crear, por ejemplo, vamos a crear una tupla ahora, que let error, que tenga una tupla que va a tener primero el número, por ejemplo, 404, y el segundo campo va a tener not found. Tenemos una tupla que ahora tiene un número entero y un string. Bien, tenemos que tiene dos campos. Y nosotros podemos decir que queremos que cada campo tenga un nombre. Y podemos también al 404 decir name, 404. Y message, not found. Veamos que antes al tipo le habíamos dado lo que eran el nombre de los campos. Pero ahora podríamos, como Swift tiene inferencia de tipo, podemos decir, vamos a aprovechar, como ya nos damos cuenta que esto es una tupla, entonces aprovechamos que Swift descubre de qué tipo son las cosas, va a ser una tupla que va a tener el primer campo llamado nombre, va a tener el número 404, y el segundo llamado mensaje va a tener not found. Si nosotros quisiéramos imprimir, por ejemplo, el mensaje del error, hacemos print, y vamos a hacer esto. Ha ocurrido un error del tipo, dos puntos, dejamos un espacio, y como recordemos, cuando queríamos poner algo dentro, o el valor de una variable dentro de un string, o dentro de lo que era el campo a imprimir, era barra invertida, entre paréntesis, y ponemos ahora el nombre de lo que queremos poner. Tenemos error, punto, y podemos acceder tanto a mensaje como a name. Nosotros queremos el mensaje. Entonces tenemos, ha ocurrido un error del tipo not found. Sepan disculpar. Ha ocurrido un error del tipo not found. Perfecto, funciona muy bien. Ahora bien, nosotros por ejemplo podríamos querer extraer los datos de esto. Imaginemos ahora una nueva tupla que se llame let. Vamos a ponerle, por ejemplo, let pos1 es igual a una tupla que tiene 17 y 4. Y nosotros quisiéramos poder acceder, por ejemplo, a lo que hay en lo que es cada campo y sin usar los índices. ¿Cómo haríamos esto? Esta otra posibilidad que nos da Swift. Queremos una nueva constante llamada let. Por ejemplo, y ahora ponemos una tupla directamente y le llamamos, por ejemplo, x1 y x2. Let x1, la tupla x1 x2 es igual a pos. Pos1, ahí está. Entonces tenemos una constante que vamos a guardar una tupla B1 y B2 que va a tener lo que tiene pos. Ahora, B1 y B2 ya no es una tupla, sino es una forma de definir múltiples variables o múltiples constantes en una sola línea. No tendríamos que hacer, vamos a comentar esto. La forma más larga de hacerlo sería como let x1 es igual a pos1 en 0 y haríamos let x2 es igual pos1 en 1. Esto es largo. ¿Cómo lo haríamos más fácil? Lo hacemos en una sola línea y escribimos let una tupla x1 x2 es igual a pos. Ahora bien, hay que coincidir con la cantidad de componentes. Si tiene dos componentes, acá lo que ponemos con dos componentes, acá también tiene que tener dos componentes, no podemos poner dos o tres o poner números diferentes. Ahora, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos solamente el primer número?
Otra forma, además de hacer con la notación del punto, es utilizando este truco, ignorando un valor. Vamos a, por ejemplo, en este caso al B2, vamos a ponerle, o vamos, en vez de tomar pos1, vamos a tomar lo que es pos, que tiene 3 componentes, y vemos que ya nos tira un error, vamos a agregar una componente más, pero a nosotros no nos interesa el x3. Tenemos x1, x2, pero el x3 lo queremos ignorar. ¿Cómo obtenemos ese valor? Ponemos un guión bajo. El guión bajo en Swift indica ignorar. En este caso, lo que va a hacer, la primer componente o el valor de la primera componente, o sea 10, va a estar en x1, 20 va a estar en x2 y 30 no va a estar en ningún lugar porque no lo queremos guardar. Entonces, si ahora, por ejemplo, queremos imprimir x1, print x1 y veamos lo que nos lanza, vale 10. Cambiamos el x1 por el x2, nos lanza 20. Vemos que funciona perfectamente. Entonces acá ya tenemos distintas formas de acceder a lo que son este tipo de datos. Ahora bien, todo muy lindo, pero es un poco desorganizado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a borrar primero la variable x y z. Vamos a borrar, por ejemplo, el tipo error. Esto de pos1, esto lo borramos todo. Dejamos solamente pos. Pero pos vemos que tiene un tipo largo. Y cada vez que tenemos que escribir, es largo escribir esto. Ahora, ¿qué pasa si nosotros podemos definir un nuevo tipo nosotros mismos para hacerlo más corto? Eso es posible utilizando una palabra reservada llamada type alias, que es type alias. Y acá ya nos autocompleta Swift. El type alias pide que le pongas un nombre. Vamos a poner, por ejemplo, 3D. O vamos a ponerle punto 3D. Y el punto 3D lo que va a tener en su interior va a ser una tupla de. Y vamos a copiar y pegar este tipo. Ahí está. Copiamos y pegamos. Tenemos punto 3D. Y ahora en vez de tener que escribir X de tipo int, Y de tipo int y Z de tipo int, cada vez que necesitamos algo de este tipo, es tan fácil como hacer que sea de tipo punto 3D. Entonces tenemos let pos de punto 3D es igual a 10, 20, 30. Entonces ya no tenemos que escribir esto largo. Ahora imaginemos una tupla que en vez de tener 3 campos tiene 50 campos. Imaginémonos tener que escribir los 50 campos cada vez que queramos hacer algo. Es una locura. ¿Cómo lo solucionamos? Creando estos type alias. ¿El type alias solamente sirve para tuplas? No. Nosotros podemos hacer, por ejemplo, vamos a convertir un entero en español. Type alias. Vamos a ponerle type alias entero. Que sea igual. Y el entero quiero que sea igual a un int. Entonces ahora yo puedo agarrar y definir algo tan lindo como decir let valor de tipo entero, no int, entero, es igual a 15. ¿Qué pasa acá? Tenemos que el tipo, esto va a ser una constante llamada valor que tiene el número 15 de tipo entero. Vamos al type alias y el type alias nos dice que un entero es un int. Lo mismo pasa acá, que tenemos una constante llamada pos que guarda la tupla 10, 20, 30, que va a ser de tipo punto 3D. Y el punto 3D, según el type alias, es una tupla con su primer componente llamada x de tipo entero, su segunda componente llamada y de tipo entero y su tercera componente llamada z de tipo entero. Entonces acá ya podemos ver cómo podemos empezar a ser más organizados, en el sentido de decir, anteriormente tendríamos que haber trabajado con muchas variables y ahora vemos como en una sola variable ya tenemos 3 valores, que pueden ser enteros, string, de distintos tipos. Cada campo puede tener su propio tipo, pero es útil aclarar de qué tipo es cada uno. Y en caso de que sea una tupla larga y que vamos a reutilizarla, porque si es de único uso no tiene sentido, pero si vamos a usarlo muchas veces, es bueno utilizar lo que es un type alias para decir con un nombre lo suficientemente claro de qué tipo es, y uno después puede recurrir al type alias y ver de qué tipo es, y en este caso vemos esta tupla larga en algo reducido a esto. Entonces cada vez que tenemos que escribir un punto 3D, lo escribimos con esto. Entonces si yo quisiera escribir otro punto 3D, escribiría let pos1 de tipo punto 3D es igual a una tupla que tiene 10, 20, 50. Acá tenemos otras cosas, es totalmente distinta. Los dos primeros valores coinciden, pero el tercero de uno es 30 y el otro es 50, entonces ya tenemos dos cosas distintas y vemos cómo podemos empezar a englobar y organizar el código, porque con esto, junto con, por ejemplo, cuando veamos listas, lo que llamamos funciones, clases y control de flujo,
se genera algo mucho más complejo, que a esta altura puede parecer no tan complicado, pero cuando llegamos a esas escalas se vuelve mucho más complejo. Lo que recomiendo siempre es tomar estas cosas, estos conceptos, y empezar a agarrar, abrir Playgrounds y escribir código. Probar qué pasa si le cambiamos algo. Si tiene error, no importa, la idea es que esto no va a hacer daño. Justamente Playgrounds es para jugar y empezar a probar código. Y la idea es que empiecen a probar y ver, empezar a imprimir mensajes en pantalla, empezar a operar, ver cuándo tira error, ver el por qué tira error. La mayoría de la documentación está en inglés, pero suelen ser claros los errores. Y la idea es justamente probar, no quedarse solamente con el tutorial, sino decir, a ver, ¿qué pasa si cambio este 20 por un 50? O si cambio este 20 por un 20.5. Va a haber un error porque es de tipo entero. Habría que cambiarlo a float o a double si quisiera que fuese punto flotante. Y cosas así. Así que bueno, espero que les haya gustado el tutorial. Vamos a seguir hablando en el próximo episodio, por ejemplo, de los valores opcionales. Como dijimos, las variables almacenan valores. Hay veces que pueden tener valor o no. Eso hasta ahora cada variable o constante tenía un valor. Hay casos en los que no. Y vamos a ver cuándo se da y para qué sirve eso. Así que espero que les haya gustado el video tutorial. No se olviden de darle like, comentar, suscribirse, compartir en sus redes sociales. También tenemos un podcast llamado Code Time. Así que en la descripción dejo todos los datos. Espero que les haya gustado. Y ya saben, si algo les gusta los tutoriales, avisen. Si hay algo que no les guste, también avisen. Vuelvo a repetir, el curso es para un uso básico de lo que es el lenguaje de programación Swift. O no tanto básico, pero sí para gente que no tiene los conceptos básicos de programación y quiere comenzar a aprender el lenguaje de programación desde cero. Así que espero que les haya gustado y será hasta la próxima.